Se endios de fur, que só faz amor mesclar. Yashi Kuba, Tentun Raja Turang, Ketinggian so. Tuhan surga keselamatan kau baik. Yeshivra, Yeshivra, tolong berbunyi lunak. Kami kapok resmi pertama. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Espero que todos estén bien. Somos 15 personas. Es viernes. Es viernes. El compañero Alfonso Ramírez pregunta si hay algún grupo de WhatsApp o algo parecido en este grupo, es nuevo. Pues si lo tienen, pues para que le den los pormenores a su compañero, ¿de acuerdo? Solo debo decir que... ¿Qué debo decir? Que el curso lo tenemos el día de... ya me acuerdo que lo que les iba a decir. La clase última está subida al canal de YouTube. El compañero que es nuevo, no sé si le mandé el mensaje, pero tengo un canal de YouTube donde grabo las clases. Normalmente la que he grabado es esta clase, la clase de ustedes, y la subo al canal de YouTube, pues si alguien quiere
repasar la clase, algún concepto que haya quedado ahí atorado y que pueda usar, pueda recordar. El día de hoy insistiré un poco más en el concepto de función. Insistiré en este concepto porque, como les decía, las funciones son objetos, son conceptos que van a estar ustedes trabajando a lo largo de la carrera, y es fundamental tener una idea clara de estas cosas. Cuando ustedes modelen algo y lo resuelvan, seguramente así será, y lo resuelvan usando ecuaciones diferenciales y demás cosas, estarán hablando de funciones, ¿de acuerdo? El concepto de función es algo que nos va a acompañar durante todo lo que resta. Vamos a hablar de un par de ejemplos de funciones para entrar en materia. Y vamos a hablar de esta función. La función h de x igual a la raíz de x. ¿Alguien me puede recordar qué dijimos que era una función? La definición de función. ¿Qué era una función? ¿Sí están por ahí? ¿Qué es una función? A ver, voy a preguntar a quienes puedo ver en mi pantalla. Roberto Carlos, por favor, ¿me puedes decir qué es una función? ¿Qué dijimos que era una función? Pues una función es cuando una cantidad depende de otra cantidad, cuando solo un número puede ser asignado a cierta operación. Muy bien, pero no te dio tiempo de ver bien los apuntes, ¿no? Dijimos que una función siempre la voy a definir entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Y voy a decir que una función de A en B es una relación que a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo uno del conjunto B, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Dijimos que las funciones no necesariamente van a ser siempre de los números reales. En este curso, en las que estaremos hablando y haciendo insistencia y estaremos trabajando, son funciones de reales en reales, pero no siempre será así. Entonces, díganme por favor, yo tomo esta función h de x igual a raíz de x. Y voy a hablar del dominio. ¿Quién es el dominio? Dijimos, el dominio, dijimos f de A en B. A es el dominio, B es el contradominio. Entonces el dominio, en este caso, normalmente, y normalmente será el dominio de todas mis funciones, el contradominio también será normalmente el conjunto de números reales, dominio y contradominio. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar diferencias? Es en lo que definimos como la preimagen y la imagen de la función. Entonces, díganme por favor, primero, antes que nada, h de x igual a raíz de x, ¿es una función
¿Sí o no? ¿Alguien me contesta o escojo a quienes leo aquí? Y sí sí es una función, profe. Sí es una función. ¿Por qué es una función, Juan Francisco? Porque a cada valor de A en las positivas le pertenece a un valor de B. Digo, de las ordenadas. Ajá. Sí. Sé lo que quieres decir. Solamente dime una cosa. ¿La raíz cuadrada de 1 quién es? 1. ¿Siempre? Sí. Yo, profesor. A ver, Aarón González, dime. Aarón, sí. No es una función, porque No la es una raíz cuadrada. función. ¿Por qué no es una función? Porque la raíz cuadrada de un número tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Juan Francisco, ¿estás de acuerdo con eso? No, porque todas las raíces no pueden ser negativas. No, el resultado de la raíz, no la raíz El negativa. resultado de la raíz. Sí. Sí. A ver, hay dos cosas que a lo mejor causan confusión. Uno, ¿a qué números les puedo sacar raíz cuadrada? A todos los positivos. Siempre positivos, ¿no? Siempre positivos. Pero una vez que ya tengo ese número positivo, ¿cuántas raíces puede tener? 2. Una positiva y una negativa. Entonces, lo hice adrede, pero cuando yo pongo h de x igual a raíz de x, cuando pongo h de x igual a raíz de x, yo debo de especificar, para cuando ya estoy hablando de funciones, yo debo especificar cuál de las dos raíces estoy tomando para que sea función. Así escrito, así a la de quien vive, h de x igual a raíz de x, no es función. ¿Por qué no es función? Porque el 1 puede ser 1, el 1 puede ser menos 1. ¿Qué dijimos? Vuelvo a repetir, este concepto debe quedar bien claro, ¿eh? ¿Qué dijimos que era una función? Una función era una relación que a cada elemento en el dominio le correspondía 1 y solamente 1 en el contradominio. Cuando yo tengo la raíz de x, no le corresponde 1 y solo 1 en el contradominio. ¿Qué posibilidades tengo? 2, raíz positiva y raíz negativa. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Debemos tener mucho cuidado con esto porque a pesar de que, y seguramente en algún curso anterior, les han dicho, la raíz cuadrada es una función, debemos ser más precisos, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque, como les dije, no es función, pero podemos usar una de las dos, o la raíz positiva o la raíz negativa, y entonces sí es una función. ¿De acuerdo? Sí. Vuelvo a explicar, vuelvo a decirlo. Si yo considero el signo de la raíz, ya sea el positivo o ya sea el negativo, entonces la raíz cuadrada sí es una función. Déjenme le llamo h1 de x, será la raíz positiva de x, h2 de x será la raíz negativa de la raíz de x. ¿De acuerdo? Y cuando yo ponga esto, yo entenderé que estoy trabajando con una sola. Entonces, fíjense, de la raíz de x, esta raíz de x es una relación, pero no es una relación
que sea función. Pero sin embargo, de ella, de la raíz de x, puedo formar dos funciones, puedo trabajar dos funciones, ¿de acuerdo? Recuerdan, por ejemplo, que la vez pasada vimos x cuadrada más y cuadrada igual a 1, despejamos y dijimos y es igual a más menos la raíz de 1 menos x. Esto no es función, pero si yo considero y igual a más la raíz de 1 menos x, y igual a menos la raíz de 1 menos x, aquí sí tengo dos funciones. ¿Sí? Que no son iguales. Son dos funciones y estas dos provienen de una cosa que no es una función. Noten, por favor, que tenemos la raíz cuadrada. El hecho de que estas no sean funciones es por eso que está ahí. La función, la raíz cuadrada no es una función, sin embargo, puedo extraer dos funciones de ahí. ¿Sí? Entonces, díganme, por favor, en el caso de h1 de x igual a más raíz de x. A lo mejor ustedes han notado que en muchos libros dicen, denotaremos o escribiremos raíz de x entendiendo más raíz de x. Salvo que el contexto lo exija, no pondremos el signo más. Normalmente dicen esto para en lugar de escribir todo esto, solamente escriben raíz de x. Por eso seguramente, cuando nosotros vemos raíz de x, normalmente nosotros entendemos, es la raíz positiva. ¿Sí? Pero eso es porque algunos lo aclaran desde antes. En los libros, lo aclaran. Algún libro leí alguna vez que no lo aclaraba, y ahí va tirando millas con la raíz de x. Nosotros en este curso intentaremos ser precisos y escribir más raíz de x, salvo que sea claro que estamos hablando de la raíz positiva. Entonces, díganme por favor, de h1, que es la raíz positiva de x, ¿quién es el dominio? Dominio y contradominio dijimos que van a ser siempre los reales. Dominio igual a los reales. Contradominio igual a los reales. ¿Quién es la preimagen? Es el conjunto de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Qué necesito para poder aplicar la raíz? Que sea 0 o que sea un número positivo. Eso normalmente se escribe así. Preimagen es igual a R más unión el 0. Y este R más, ¿sí se alcanza a ver aquí? Ya estoy empezando con mis cosas. R más es igual al intervalo abierto 0, más infinito. Si yo le pego el 0, este dominio va a ser 0 cerrado por la izquierda, más infinito abierto por la derecha. Este conjunto es este de aquí. Ya dije quién es la preimagen. ¿Me pueden decir quién es la imagen? De H1. ¿Quién es la imagen de H1? O sea, ¿qué valores puede tomar? La imagen, recuérdenlo, son todos los valores que puedo tomar a través de mi función. Sería igual de 0 a infinito. Igual, de 0 a infinito, imagen. 0 a infinito, más infinito, siempre el más infinito lleva paréntesis. El 0 en este caso lleva paréntesis o lleva corchete. Corchete. Corchete, ¿no? Sí, por ahí dudó, pero ya al final dijo sí, corchete. O sea,
son los reales positivos unión el cero. ¿De acuerdo? Noten, por favor. Maestro, Dime. una pregunta. ¿También no puede ser desde menos infinito a cero y de cero a infinito? ¿Quién? ¿La imagen? A ver, dime. Cuando sería- pusimos más a raíz de x, dijimos, estamos considerando solo las raíces positivas. Ah, perdón. Entonces, cuando yo tengo 1, su raíz de 1, ¿quién es? 1, positivo. ¿De acuerdo? Sí, perdón. Justo excluí la parte negativa. Eso fue lo que excluí. ¿De acuerdo? Pero no te preocupes, es mejor que hayas preguntado a que te quedes con la duda. Mucho mejor, ¿eh? No sé si les conté, pero en un examen de cálculo, de hecho, en la facultad, el examen de máximos y mínimos decía, demuestre usted que el rombo de mayor área, un área dada, es un cuadrado. Y les soy sincero, yo no me acordaba que era un rombo. Puede ser el nervio, puede ser también, es que yo era un poco vago, bueno, bastante vago, entonces yo no me acordaba que era un rombo. Fui con el maestro era alguien que conocía, que bueno, había sido mi maestro antes, por ese tiempo ya éramos amigos, pero no quería decir que se portara benevolente conmigo, y llegué y le dije, oye, ¿qué es un rombo? Y como me llevaba bastante pesado con él, me dijo una ofensa de esas que se dicen entre amigos y me dijo, lárgate para tu lugar. Y yo, de verdad, él pensó que yo estaba bromeando. No estaba bromeando, yo no me acordaba que era un rombo. Hasta que llegó el ayudante, me acerqué con el ayudante y le pregunté, oye, y le puse los dedos así. Y le dije, oye, ¿esto es un rombo? Esa cosa a reír y me dijo, sí, es un rombo, vete de aquí. Bueno, una vez que me enteré que era un rombo, ya sabía todo lo que había que hacer, deducir la función, maximizar la función, encontrar los puntos críticos y todo lo que ustedes sabrán hacer. No hay dudas pequeñas, ¿eh? Si tienen una duda, pregúntenla. No se queden con las dudas, por favor. Entonces, en este caso, para la H1 ya tenemos preimagen R más unión 0. Imagen 0 cerrado por el 0, infinito. Para H2 de x igual a menos la raíz de x. Primera cosa, dominio. Dijimos, siempre vamos a trabajar con los números reales. Contradominio. Números reales. Preimagen. ¿Quién es la preimagen? ¿A quiénes tiene sentido sacarles la raíz cuadrada? Igual a los positivos, de 0 a más infinito. Exactamente. Tendrá la misma preimagen, ¿eh? Ojo, va a tener la misma preimagen. De 0 a más infinito. ¿Por qué va a tener la misma preimagen? Porque lo que estoy haciendo, la operación que le voy a aplicar es sacar la raíz cuadrada. Es la misma operación. Y ahora, ¿quién es la imagen? Va de 0 a menos infinito. ¿Por qué de 0 a menos infinito? Porque a diferencia de aquí, en la imagen es 0 a más infinito, por el signo positivo, ahora lo que estoy haciendo es multiplicar por menos. Y si yo multiplico por menos, pues voy a tener de menos infinito a 0 y 0 cerrado. ¿De acuerdo? Noten por favor, que aquí, en este caso de H2, la imagen está contenida propiamente
en el contradominio y la preimagen también está contenida en el dominio. ¿De acuerdo? Y solamente fue por añadirle un menos. Esta y esta, H1 y H2, pueden parecer o podrían parecernos funciones, muy parecidas, funciones que no nos darían gran problema, funciones que ustedes han derivado, funciones que ustedes han maximizado, y han hecho muchísimas cosas con eso, pero cuando yo aplico la definición tal cual de función, no son funciones. ¿De acuerdo? Entonces, pero se puede hacer para que sean funciones. ¿Qué es lo que hago? Pues considérate la raíz positiva o considérate la raíz negativa y se acabó el problema. Puedes trabajar con esos objetos como si fueran funciones. Pero lo único que tienes que hacer es restringir lo que es la preimagen y lo que es la imagen. Si no restringes, no es función. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Este es no iba a decir artificio, pero no sé si es artificio. Esta es una manera de trabajar con las cosas, aunque en principio no vayan a ser funciones, pues podemos hacer este tipo de operaciones. Esto funciona para todas las raíces pares de algo. O sea, si yo tengo, voy a escribirlo aquí, si yo tengo g de x igual a la raíz de x, y déjenme escribir 2n. Con esto estoy diciendo cualquier raíz par. ¿De acuerdo? Porque raíces impares, por ejemplo, tienen esta dicotomía de raíz positiva y raíz negativa. No, ¿verdad? Si tengo una raíz impar, no tiene este problema. Voy a detenerme un momento, solo porque es viernes. Y dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Pues me voy a detener un poquito a jugar con el concepto de fusión. Y les dije, vimos la definición en general vimos la definición y dijimos que las funciones las vamos a considerar de reales en reales, pero para clarificar estos conceptos, quiero tomar una función de OCH, bueno, voy a usar f, que vaya del conjunto de los naturales en el conjunto de los naturales. ¿Qué quiero decir? Que mi dominio serán los naturales. Mi contradominio serán también los naturales. ¿Sí? Y, por ejemplo, una función que se les ocurra que vaya de los naturales en los naturales. Raíz de más x. Raíz de x. Que no sea raíz de x. Bueno, sí, sin que sea raíz de x. Raíz de más x has dicho, ¿no? Vale, no vamos a cortar el día. F de x igual a más raíz de x. Dígame, por favor, ¿es función? Sí. Sí, ¿por qué? Porque he considerado solamente la rama positiva y además estoy en los naturales. Fíjate, sí, esto es función. F es función. Ya dijimos quién es el dominio, quién es el contradominio. Díganme, por favor, quién es la preimagen. ¿Quién es la preimagen?
O sea, diré, a todos aquellos, y por eso me gusta usar el concepto de preimagen, la palabra preimagen, porque nos da muy claro qué es la preimagen. Todos aquellos a los cuales les puedo aplicar la función, y tienen efectivamente una imagen. Por eso es preimagen. ¿Quiénes son todos aquellos a los que les puedo sacar raíz? Y su raíz es un número natural. Todos los positivos. ¿Sí? ¿Me puedes decir cuánto vale raíz de 2? No es exacto. Esa no es exacta. Cuando decimos no es exacta, quiero interpretar que lo que dices no es un número natural. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, 1, su raíz positiva es 1. 2, no es un número natural su raíz positiva. 3, tampoco. 4, Tampoco. 2, muy bien. 5, No. 6, 7, No. hasta el 9, ¿no? Así es. 3 por 3, 9. Entonces díganme, por favor, cuáles son los números naturales, porque la preimagen siempre está en el dominio, a los cuales, que son preimagen, a los cuales les puedo aplicar la función y llegan a ser igual que la preimagen, y llegan a tener imagen. ¿Quiénes son? Pues son todos los x que pertenecen a los naturales, tales que x es igual a cuadrada para alguna a número natural. ¿Sí o no? Qué bonito, ¿no? Bueno, no es bonito, es un poquito, horrible, ¿no? ¿Qué estoy diciendo aquí? Fíjate, los únicos que están en la preimagen, a los que les puedo aplicar la función y van a los naturales, son todos esos x, tales que x, él mismo, es el cuadrado de alguien. Y ese alguien es un natural. ¿2 es el cuadrado de un natural? No. 7 es el cuadrado de un natural? No. 9, sí. 10, 11, 12, 13, 14 y 15, no. El siguiente, 16. ¿De acuerdo? Ahora, ¿me pueden decir ese conjunto cómo lo puedo poner de manera descriptiva? Pues fíjense, es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Está padre, ¿no? Porque de esa manera ya ves los huecos. 1 al cuadrado, 4, 9, 16, 25, 36. Después de 36 sigue 49, 64, 81. Si se dan cuenta, vamos dando brincos brutales, ¿no? Muy bien. Eso es la preimagen. Ahora díganme, por favor, ¿quién es la imagen? ¿Quién es la imagen? ¡Wow! A ver, sí, bueno. Ahorita les comento una cosa. ¿Quién es la imagen, por favor? Ya les dije a esto. Estiré el pie, perdón, se va a mover un poquito la cámara porque moví el pie. Y ahí está. Sí, creo que se distingue muy bien. ¿Quién es la imagen de esa función? ¿Cuáles son todos los elementos que son alcanzados, que son imagen de algún elemento del
del contradominio, en este caso de la preimagen. ¿Quiénes son? ¿Igual aplicaría de 0 a más infinito o no? Pues si lo quieres poner como intervalo, como que no, ¿no? Si lo quieres poner como intervalo, a ver, pero tu idea no es tan perdida, ¿eh? Sería los reales positivos unión del 0, dices, intersectado con los naturales. Pero esto de aquí, los reales positivos unión el 0 intersectados con los naturales, me siguen dando los naturales. Y no he resuelto todavía el problema. Porque todavía no digo quiénes son los naturales, quién es la imagen. Pero voy cerca. ¿Quién es la imagen? La imagen serían todos los resultados del dominio, bueno, de la preimagen. De la preimagen. O sea, de la línea de arriba, cuando puse la llavecita, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, y así sucesivamente, tengo que sacarle la raíz cuadrada a cada uno de esos elementos, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué conjunto obtengo? Ahí les va. Para la imagen, 1 al cuadrado, ¿quién es su imagen? Hay que sacarle la raíz cuadrada. 1. 1, 1, correcto. 2 al cuadrado, 4, su raíz cuadrada. 2. 2, O sea que la imagen del 4 es 2. Ah, ok. 3 al cuadrado. ¿Quién es 3 al cuadrado? 9. 9. La raíz cuadrada de 9 3, 3. y la raíz cuadrada positiva, ¿no? 3. 4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de 16, 4, 4. 25, 5. ¿Es claro? Sí. ¿Quién es la imagen? Todos los naturales. Todos Todo. los números naturales. Números naturales. Todos los naturales. ¿Por qué? Porque aquí habrá, para cualquier natural, aquí tendré su potencia al cuadrado, saco raíz y lo voy a tener aquí. ¿De acuerdo? Fíjense que con esto se puede jugar mucho, ¿no? La preimagen es un conjunto un poco raro. La preimagen es un conjunto un poco raro, no son todos los naturales, está contenido en los números naturales, y sin embargo, la imagen sí son los números naturales, sin dejar a nadie. ¿Correcto? Sí. Ah, y fíjense otra cosa. Sí. ¿De qué tamaño será este conjunto? No veremos lo que es cardinalidad, porque eso pertenece más al tema de conjuntos, pero si se fijan, para cada natural tengo su cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que el conjunto de arriba tiene tantos elementos como números naturales. Porque tengo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, o sea, tengo cada natural elevado al cuadrado. Entonces, yo tengo tantos elementos en el conjunto de los cuadrados de los números naturales
tengo tantos elementos como números naturales. Sin embargo, es un subconjunto propio. No son conjuntos iguales. Eso fue algo muy, déjenme decirlo así, no era difícil de entender, pero sí fue complicado formalizarlo. Quien lo formalizó fue el señor George Cantor, y él empezó a hablar de conjuntos finitos al final de los 1900, por ahí es que él empieza a trabajar en esas cosas, y él al final lo que hace es que propone y demuestra que es válida una aritmética entre números infinitos. Nosotros aquí ahora usaremos el límite cuando x tiende a infinito, pero en realidad estaremos usando un límite, o estaremos hablando de esto, en cosas muy pequeñas de infinitos. Los infinitos, el señor Cantor demostró que había de muchos tamaños. Por ejemplo, el conjunto de números naturales tiene una extensión infinita. ¿A poco no decimos eso? Sí. Sí, ¿no? ¿El conjunto de los números reales es infinito? Sí, pero es más También. grande que de los naturales, ¿no? Según. Pero es más grande, exactamente. No según, es cierto. El conjunto de números reales es infinito, pero es un infinito más grande que el conjunto de números naturales. ¿Sí? Son conceptos un poco desconcertantes, déjenme les digo. De una vez aprovechando les digo, un conjunto se dice que es infinito. Un conjunto es infinito si lo puedes poner en correspondencia uno a uno. O sea, existe una función que ya veremos en un momento, que esa función se llama biyectiva, y veremos que es biyectiva, pero es una correspondencia uno a uno entre el conjunto y algún subconjunto propio. Por ejemplo, este que estamos dando, 1, 2, 3, 4, 5, tal, correspondiente con 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, con sus cuadrados. Eso es un conjunto infinito. Eso son conceptos importantes y que son un poco desconcertantes si no cuando empezamos a enfrentarlos. Si no recuerdo mal, la referencia histórica más antigua acerca de lo que es un conjunto infinito se encuentra en la Docta Ignorancia de Nicolás de Cusa, filósofo creo que todavía medieval, que él dice: el hombre no puede entender a Dios porque Dios es igual a cualquiera de sus partes. Es más o menos la misma idea. De hecho, Cantor era un poco religioso y por eso dice un conjunto, él define un conjunto es infinito si lo puedes poner en correspondencia uno a uno con algún subconjunto propio. Cierro el paréntesis de conjuntos, que es todo un mundo vasto y muy interesante, y concluyo observando. El dominio son los naturales de esta función, raíz de x. El contradominio son los números naturales. La preimagen es ese conjunto, todos los cuadrados de números naturales. Y la imagen son todos los naturales. ¿Qué pasa si yo cambio? Y en lugar, borro aquí, y en lugar de considerar al conjunto a f de x igual a la raíz de x, ¿qué pasa si yo tomo f de x igual a menos raíz de x? ¿Será esto función? Aquí es donde uno puede pasarse días, horas y años disfrutando o martirizándose con estos conceptos, pero formalmente uno diría, pues no es función, ¿no? ¿Por qué? Porque los números naturales no son negativos. ¿Sí? ¿Está claro? Y digo que aquí es donde uno podría meterse en disquisiciones un poco raras que no nos van a importar mucho, y es por lo siguiente.
Si tú defines la función así para los números naturales, pues todos se van a números negativos que no están en los números naturales. Entonces la función se llama función vacía. ¿Qué quiere decir una función vacía? Una función que a todos los elementos los manda al vacío. En este caso, los manda al vacío cuando consideramos el conjunto de los números naturales. Pero si yo crezco un poco más, pudiera no ser vacía. Pero bueno, vamos a considerar otra función, solamente porque pusieron raíz de x. Vamos a considerar otra función. La función más sencilla que raíz de x, entonces no debería haber ningún problema. Ya no pongo f, ahora voy a poner g para diferenciarlo de la que hemos usado anteriormente. G de x igual a x más 1, por ejemplo. Díganme, por favor, ¿quién es el dominio? Pues bueno, vamos a decir, creo que lo dije, si no lo dije, ahora lo digo. G va a ir de los naturales en los naturales, G de x va a ser igual a x más 1, entonces el dominio serán los números naturales, el contradominio serán los números naturales, la preimagen, ¿quién es? Es de 0 a infinito. más infinito, ajá, que sean los números naturales. O sea, del 1 a... A ver, dime una cosa, ¿quién dijo eso? Sí. ¿Por qué metiste el 0? Y en el anterior no lo metimos. Porque- Tú di. No te alcancé a escuchar, perdón. Pégate un poquitito al micrófono. Porque 0 al cuadrado sigue siendo 0. ¿Porque 0 al cuadrado sigue siendo 0? No importa. ¿Qué quiero decir? No tiene que ver con que si el 0 está en los naturales o no. Porque es una ecuación que va de menos infinito a más infinito y pasa por 0. A ver, les digo rápidamente, no me voy a detener tanto. Pero 0 podría, algunos trabajan con el 0 como número natural, otros no meten al 0 como número natural. ¿De acuerdo? Ah, no va de 0. No va a 0. No va a 0 porque es más 1. Entonces iría de 1 a infinito. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿La preimagen o la imagen? De la imagen. Digo, de la preimagen. No nos hagamos lío. La preimagen, ¿qué es la preimagen? Todos aquellos a los que les puedo aplicar la función. Al 0, si el 0 es un número natural, ¿le puedo aplicar esa función? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Porque será 0 más 1. Siempre va a ser 1, sí. ¿Sí? 0 más 1. El hecho feo, complicado, es, o ni siquiera complicado, de decisiones. ¿Considero que el 0 es natural, sí o no? Si considero que el 0 es natural, y de hecho hay dos posturas entre la gente que hace matemáticas, puede ser natural o no, eso no da nada raro ni complicado, pero si considero que el 0 es natural, y lo voy a considerar en mi función g de x igual a x más 1, para ser consistente y no estar jugando con que si el 0 es o no, también debería ponerlo en mi primera función, en la raíz de x. Y lo único que haré es poner todo lo que hemos dicho se cumple. Lo único que hago es poner al 0, tanto en la preimagen como en la imagen. Y voy a decir, mira, 0 es un elemento de los números naturales. Una vez que he dicho esto, todo esto es cierto, esto es cierto, y ahora sí, díganme quién es la preimagen. ¿Le puedo aplicar al 0 la función? Sí. Sí. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿la preimagen quién es?
¿Todos los números reales, profe? Naturales, naturales. Sí, naturales, perdón. Ojo, ¿eh? No, está bien. Hemos trabajado con todos, solamente con funciones reales, pero ahorita estamos hablando de que el dominio son los naturales. La preimagen está contenida en los naturales. Podemos decir que son todos los naturales. ¿Quién es la imagen? Recuerden que el 0 es un número natural. ¿Quién es la imagen? Igual serían todos los naturales, ¿no? ¿Y el 0 qué? Si lo estamos considerando como natural. ¿De también quién estaría viene el incluido. 0? ¿De quién viene el 0? Pues lo puedo calcular, ¿no? Oye, ¿quién es la X? ¿Quién es la X? Que cuando yo aplico G de X, puedo escribir. ¿Para qué X en los naturales se tiene G de X igual a 0? ¿Para quiénes? Pues me fijo en esto que se conoce como regla de correspondencia. X más 1 igual a 0, ¿sí o no? G de X es igual a X más 1. Dije G de X igual a 0, X más 1 es igual a 0. ¿Quién es X? El 0 está, el 1 está sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Restando. 0 menos 1. Menos 1. El Entonces, valor que iría bajo esta función a 0 es menos 1. Uy, pero tenemos un problema. ¿Menos 1 es natural? no. No. Del 0 sí todavía puedo decir es natural, sí o no. Menos 1 no es natural. Entonces díganme, por favor, 0 está en la imagen. No, sería desde 1 No. hasta el conjunto de los naturales. O sea, el conjunto de los naturales, le quito el 0. ¿De acuerdo? Sí. Sí, muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Estos conceptos, fíjense, cuando uno los escucha por primera vez, puede tener dos impresiones. Una impresión es decir, oye, me estás vacilando, ¿no? Esto es muy sencillo. La otra es decir, ah, caray, como que no entiendo. Lo que sí es cierto es que cuando empiezas a ver ejemplos un poco más prácticos, de repente dices, ah, caray, no es tan claro, ¿eh? No es tan claro. Pero debemos clarificar estas cosas. Recuerden, estamos trabajando dominio contra dominio, preimagen e imagen. La preimagen siempre contenida en el dominio, la imagen siempre contenida en el contradominio. ¿De acuerdo? Así que ahora hablaremos, esta clase, perdón, es un poquito más, no sé cómo decirlo, más teórica que las otras, pero ya volveremos a hacer ejercicios, ¿eh? Ya volveremos, ¿no? Aquí lo que voy a hacer ahora, para terminar con todas estas ideas de conjuntos, digamos, estas ideas teóricas, voy a hablar de qué es una función inyectiva, una función suprayectiva y una función biyectiva. Son tres tipos de funciones, ¿sí? ¿Qué es una función inyectiva? Una función inyectiva decimos que es una función 1 a 1. F de A en B es inyectiva si para todo A, a ver, déjame ver, sí, si A diferente de A1, diferente de A2, te implica, quiere decir que sus imágenes, F de A1, es diferente de F de A2. Este es un criterio. El segundo criterio, de hecho no debería poner sí, perdón. El segundo criterio es F de A1 igual a F de A2, entonces A1 es igual a A2. Lo que quiere decir esto es que tú puedes poner
una relación entre todos los elementos del dominio y contradominio. Suprayectiva, es posible que estos conceptos ya los haya mencionado, pero f de A en B, pero creo que no los he escrito tan correctos, es suprayectiva si para todo elemento en el conjunto B existe un elemento en A, al menos, podrían ser más, tal que B es la imagen de F, ¿sí? Y biyectiva, una función es biyectiva, bueno, voy a escribir de nuevo, f de A en B, f de A en B es biyectiva si es suprayectiva e inyectiva. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, denme un ejemplo, por favor, de las funciones que ustedes conozcan, que ya han trabajado con ellas. Denme un ejemplo de una función inyectiva. Ejemplo de función inyectiva. ¿Podría ser algo así como 2x más 1? 2x, f de x igual a 2x más 1. Ajá. Muy bien. ¿Y la f de dónde a dónde va? Dominio. ¿Reales en reales? Sí. ¿Sí? Bueno. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo puedo ver que f es inyectiva? Hay una manera algebraica de verlo. Me basta con lo siguiente. Si ustedes tienen esto claro, hemos ganado la guerra. ¿Cuál es la gráfica de f de x igual a 2x más 1? Si x vale 0, ¿cuánto vale esto? Vale 1, ¿no? Esta gráfica pasa por aquí. Si x vale 0, vale 1. ¿Qué otro valor tiene interesante? X igual a menos 1 medio. Si y vale 0, o sea, x igual a menos 1 medio, si ustedes ponen aquí menos 1 medio, 2 por menos 1 medio es 1, más 1 es 0. O sea que, déjenme ponerlo aquí, menos 1 medio. Estos dos puntos son parte de la gráfica, ¿sí? 0, 1 y menos 1 medio. No soy un buen dibujante, pero la gráfica más o menos es esta. ¿Cómo puedo ver que es inyectiva? ¿Qué me dice esto de aquí? Es inyectiva si tú tienes dos cosas diferentes y te las mandas dos diferentes. Tómate uno aquí. ¿A dónde te lo manda? Acá. Te lo manda aquí. Tómate otro valor aquí. Otro valor x'. ¿A dónde te lo manda? Te lo manda acá, ¿sí? Te fijas, esta es una función lineal y esta función lineal te lo va a mandar dos diferentes, te los van a dar a dos diferentes. ¿Sí? Y lo mismo, espero que no haya problema en que si está de este lado, pues te va a mandar hacia acá. ¿De acuerdo? Podemos ver, digamos, inmediatamente, gráficamente, que es inyectiva. Pregunta, ¿es suprayectiva? ¿Qué quiere decir que sea? A mí, yo no sé a ustedes, pero a mí siempre la parte que esta más o menos la entendía, pero esta,
¡ay! Me costaba trabajo. Es suprayectiva. ¿Qué quiere decir? Que tú escoges a cualquiera aquí, y viene de alguien. Pues agarra uno por aquí. ¿De dónde viene? Si prolongo esto, viene de aquí. ¿Sí? Este de aquí, ¿de dónde viene? Viene de aquí. Este de aquí, ¿de dónde viene? De aquí. Este de aquí, ¿de dónde viene? De acá. Este, ¿de dónde viene? De acá. Perdón. Lo dije mal. Este de aquí, ¿de dónde viene? De aquí. Este, ¿de dónde viene? De aquí arriba. ¿De acuerdo? De hecho, cualquier número real, sé y puedo encontrar de dónde viene. ¿Cómo le hago? Pues tómate un número real A. Sea un número real A. ¿Qué es lo que hago? Pues fíjate en su regla de correspondencia. ¿Quién será? Yo digo, ¿existirá una X tal que f de X es igual a A? Esta es una pregunta que yo me debo hacer. ¿Cómo la respondo? La respondo, pues fíjate en lo que llamamos su regla de correspondencia. Es 2x más 1 y es igual a A. Entonces, quiero saber quién es X, si existe esa X. Pues lo único que hago es despejar a X. Esto es 2x igual a A menos 1, X es igual a menos 1 entre 2. ¿Sí? O sea, cualquier A que tú te tomes, ¿cómo calculas su preimagen? Pones A menos 1 entre 2. ¿Esta operación es válida para cualquier número real? Sí. Por lo tanto, puedes decir, esta F que he tomado, es suprayectiva. ¿Por qué? Porque para cualquier número real encontré una X que lo envía ahí. ¿Quién es esa X? A menos 1 entre 2. Por ejemplo, si A fuera, por ejemplo, 3, ¿quién es? Esto lo que hago es 2x más 1 igual a 3. Esto quiere decir que 2x es igual a 3 menos 1. O sea, x, 3 menos 1 es 2. X es igual a 3 menos 1, que es 2 entre 2 igual a 1. ¿De veras es cierto? Pues sí. F de 1 tienes. Es igual a 2 por 1 más 1. 2 por 1, 2 más 1 igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, para cualquiera, yo puedo encontrar de quién viene. Entonces, esta función es suprayectiva. Luego, entonces, díganme por favor, entonces, ¿qué pasa con esa función? Si es suprayectiva e inyectiva, ¿cómo es? Biyectiva. Biyectiva. ¿Sí? Ojo, no todas las funciones son ni suprayectivas, ni inyectivas o biyectivas. Les pongo un ejemplo de una función que no cumple nada de eso. ¿Puedo borrar aquí? No lo borro para que comparemos, ¿eh? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Venga. Les voy a dar el ejemplo de una función, de hecho ya lo hemos visto, pero les voy a dar el ejemplo de una función que no es inyectiva, que no es suprayectiva y que tampoco es, por consecuencia, biyectiva. ¿Alguien puede pensar en una función así? ¿Creen que sea muy fea? A ver, no les pido que me den una función. Solo les pido que piensen en una función que no sea ni inyectiva, ni suprayectiva, ni biyectiva. ¿Será muy complicada la función? Ahí les va esta función. ¿Podría ser una constante? No.
Una constante. ¿Quién eres tú? Jesús. Muy bien, Jesús. Nos has sacado del atolladero. F de X igual a C. No pongamos la constante, vamos a poner un 2. F de X igual a 2. Primero, ¿es inyectiva? ¿Es inyectiva? ¿Cómo puedo decir no es inyectiva? Pues me fijo en eso. Me dice, pues ¿a dónde van dos diferentes? Por ejemplo, 1 y 2 son diferentes, ¿no? 1 es diferente de 2. Díganme quién es f de 1. 2, 2. ¿Quién es f de 2? 2. 2. Eso quiere decir, entonces, que f de 1 es igual a f de 2. Si los dos son iguales, pues no es cierto esto que tengo aquí. Por lo tanto, ¿es inyectiva? No, no es inyectiva. 2. ¿Es suprayectiva? ¿Sí o no? No, porque no podemos conocer de dónde vienen los números a partir de una constante. De hecho, no solo eso. Déjame ser un poco más preciso. El 3. ¿3 es un número real? Sí. Existe X en los reales, tal que f de X es igual a 3. ¿Existe? Pues No, sí. porque es constante 2. Todos se van al 2. Entonces el 3 nunca está. Nunca lo alcanzas, nunca le pegas. ¿De acuerdo? Fíjate aquí, en el conjunto de números reales. Aquí. La función es constante 2. El 3, que está aquí arriba, ¿de quién viene? Para ver de quién viene, pues lo que hago es trazo la paralela aquí. ¿Corta a la gráfica? No, porque son paralelas. Eso quiere decir que ningún número de aquí se va al 3. Todos, de hecho, se van a 2. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Ya les dije, son definiciones básicas con las cuales deben quedar claras. Deben quedar bien claras. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de las funciones para ya terminar esta clase con eso y después ya dedicarnos a solo resolver ejercicios? Podemos decir de las funciones, por ejemplo, podemos hacer operaciones con ellas. ¿Qué operaciones podemos hacer con las funciones? Especialmente porque estoy hablando de los números reales en los números reales, entonces yo puedo hablar de la suma de funciones. Puedo sumar suma de funciones. Dadas dos funciones, f y g, entonces puedo decir quién es la suma de dos funciones. Es f de x más g de x. ¿Sí? La suma de dos funciones es sumar sus respectivas imágenes. Así que, por favor, ¿qué les parece si yo tengo la función f de x igual a ver, digamos una función X más 1. f de x igual a x más 1, g de x igual a
Díganme una función g. Por ejemplo, la raíz de x. Positivo. ¿Quién es f más g? F más g de x, dijimos. F más g de x, dijimos que era f de x más g de x. O sea, es igual a ¿quién? X más 1 más raíz de x. Puedo escribirlo así. X más raíz de x más 1. Y esta es f más g de x. ¿De acuerdo? Eso es sumar. Puedo multiplicar dos funciones. Voy a usar los mismos ejemplos. F por g, te pongo un puntito de x, sería f de x que multiplica g de x. Con mi ejemplo, supongamos g y f como en 1, como en entonces, ¿quién es f más g? F por g de x es igual a x más 1 que multiplica a la raíz de x, la raíz positiva. ¿A quién es igual esto? Esto es igual a x raíz de x más raíz de x. ¿Aquí puedo quedarme? Sí, pero también lo podría poner, si lo quiero escribir con exponentes, quitando los radicales. ¿Quién es ese producto? Tengo x a la 1 más x a la 1 por x por raíz de x, que es x a la 1 medio. Entonces, si quiero escribirlo solamente sin radicales, diré que es igual a x a la 3 medios más x a la 1 medio. Recuerden, por favor, que si yo tengo x a la 1 entre n, eso es igual a la raíz enésima de x. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Para pasar de x a la raíz de x por raíz de x más raíz de x, para pasar a x a la 3 medios más x a la 1 medio. Ese es el producto de las dos divisiones, de las dos funciones, de las dos divisiones. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa creen que podamos hacerle a las funciones? Ya definí la suma, ya definí el producto, también puedo hablar del cociente de dos funciones. F entre g de x. Ahora, solo debo tener cuidado de una cosa que ahora haré. Esto es igual a f de x entre g de x. ¿Qué es lo primero que tengo que decir cuando veo esto? ¿Se vale hacer el cociente de dos funciones siempre? Únicamente si la función del denominador no se hace cero para indeterminado. Exactamente. Lo que debo cuidar es que no sea cero. Entonces, esto será cierto, la división será cierto si g de x es diferente de cero. O sea, puedo dividir en todos lugares menos donde g es igual a cero. ¿De acuerdo? Y esto ya les sonará parecido a lo que estuvimos trabajando de las raíces y las raíces, no, sobre todo de los cocientes, que tomábamos los intervalos, y hay que quitarlo porque es una indeterminación, ¿sí? Es justo por eso. A ver, entonces, tomemos si f y g son como en 1, este ejemplo de aquí. ¿Quién es f entre g? F entre g de x será x más 1 entre la raíz de x. ¿De acuerdo? Sí.
Sé sumar, sé multiplicar y sé dividir. Otra cosa también es, fíjense que en el caso del producto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si si tengo mi f de x y g de x, es la función constante menos 1? ¿Qué tengo? Pues fíjense que f por g de x es igual a f de x que multiplica, no le pongo esto de aquí, que multiplica a g de x. Como g de x es la función constante menos 1, entonces esto es f de x por menos 1, y esto es igual a menos f de x. ¿Sí? Solo en el caso de que la g de x es menos f de x. Entonces, fíjense que incluso la suma, también usando la suma y usando esta cosa que he dicho de aquí, también podría hablar de la resta de funciones. ¿Cómo puedo restar funciones? Solo resto, pues, observando que este señor de aquí es un menos 1, lo multiplico y entonces me da la f de x es por menos 1 es menos f de x. ¿De acuerdo? Digamos que estas son operaciones elementales de funciones, y puedo, pues con eso construir muchísimas funciones más. Ustedes, si no recuerdo mal, la última vez cuando hablábamos de funciones, mencionaron las funciones racionales. Las funciones racionales son cocientes de dos funciones. ¿Qué tipo de funciones? Pues en el denominador son funciones que son un polinomio y en el denominador también son funciones que son polinomios. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y el último concepto, ahora sí, como dice la canción, ya para despedirnos, el último concepto, ahora sí voy a borrar este. De esto también se deberán hacer muchos ejercicios, pero el último concepto es la composición de dos funciones. ¿Cuál es la composición de dos funciones? Pues si yo tengo una función, normalmente voy a estar hablando f de los reales en los reales, g de los reales en los reales, y f seguida de g de x va a ser igual a lo siguiente. Siempre fíjense, va a ser la primera y la segunda. La segunda siempre va a ir afuera. G de f de x. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo en general que esta. Esta es f de g aplicada a g de x. ¿Cuáles eran nuestros ejemplos? Nuestros ejemplos eran f de x igual a x más 1, g de x igual a la raíz de x. Y la raíz de x positiva. Díganme, por favor, quién es g seguida de f. O sea, bueno, f seguida de g. Goff, dice Dunos. Goff. Nunca me ha gustado, pero bueno, sí, a veces se queda más rápido. Goff o Fogg. Si tú tienes f y g, ¿quién es Goff de x? Hay que cuidar el orden. Primero aplicas la gf, después aplicas la g. ¿Qué hacemos entonces? Pues yo... Sería raíz cuadrada de x más 1. Metemos a g en f. Sí. Perdón. Sí. Les iba yo a decir, yo soy un poquito rústico en estas cosas,
Y para yo entenderlo, porque me hacía yo unas bolas terribles, su compañero está en lo cierto, lo que él dijo es cierto. Lo que yo hago es, me molesta y me espanta f de x. Pongo mi mano encima. ¿Quién es la variable? Mi mano. Tengo g de mi mano. ¿Quién es g de x? Ah, pues g de x es igual a más la raíz ¿de quién? Pues tengo mi mano va a ser x, ¿sí? Ahora, ¿quién es, cuando yo estoy aquí, quién es lo que está debajo de mi mano? F de x. ¿Quién es f de x? X más 1. Raíz de mi mano es raíz de x más 1. ¿De acuerdo? ¿Quién es f fog de x? ¿Quién es? Pues tengo que poner en mi regla, es f otra vez de mi mano. ¿Quién es f? X más 1. Ah, mira, esta era mi mano. Mi mano más 1. ¿Sí? Esto. ¿Quién va aquí? G, más raíz de x. O sea que esta, fog, g seguida de f, esta se lee f seguida de g, esta se lee g seguida de x, es raíz de x más 1. Si no quiero meterme en líos de es positiva o es negativa la raíz, puedo escribir 1 más raíz de x. Y mediante este ejemplo, es claro, espero que quede claro, que estas cosas no conmutan. ¿De acuerdo? Una cosa es más la raíz de x más 1 y otra es 1 más raíz de x. ¿De acuerdo? Sí. Todo esto es interesante, y tiene su grado de complejidad. ¿Alguna duda a partir de aquí? Haremos ejercicios, evidentemente haremos ejercicios hasta el cansancio. Yo tengo una duda nada más, profesor. Sí, adelante, ¿qué duda tienes? Cuando estamos hablando de la composición de las funciones, ¿también se aplica la misma regla que en el cociente, de que esa función está, o sea, es correcta siempre y cuando no se indetermine alguna de las dos? Sí, porque por ejemplo, si tú tomas la función constante g de x, miren el ejemplo de abajo, que f de x es igual a x más 1 y g de x igual a raíz de x, toma, por ejemplo, f de x igual a la constante menos 1. ¿Sí? Sí. ¿Quién sería la composición? Sería g, como es la constante, cuando tú te fijas en f seguida de g, que es la primera que ponemos ahí, tú tendrías la raíz, en lugar de x más 1, tendrías raíz de menos 1. Como estamos hablando de funciones de reales en reales, ahí no tendría sentido. No es ni siquiera una función constante. Ah, ok, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora se ha de tener cuidado en ya examinar el producto, o sea, lo que es cuando digo el producto es lo que es la composición, para saber si es indeterminado o no. Y otra cosa, esto no conmuta. ¿Qué quiero decir que no conmuta? Si tú tienes, con el mismo ejemplo, f de x igual a menos 1, y tienes la relación de abajo, tu composición va a ser la constante menos 1. Sí. Que esa es una función constante, es continua y no tiene ninguna indeterminación. ¿Es muy fea? Sí, porque es una función constante, pero no tienes problemas de ese estilo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? Por cierto,
solo para avisarles, su compañero